Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 37. En la oficina ubicada dentro de Nazarick, se encontraba Ainz, junto a él estaba Albedo y enfrente, está la Pléyade, CZ-2128 Delta, también llamada Shizu. CZ, tu trabajo es hacer de vigía en medio del viaje, los materiales podrás conseguirlos en la Nazarick falsa, solo tienes que discutirlo con el encargado en turno, tienes el horario que se estableció para la vigilancia del lugar, ¿verdad? Sí, Ainz-sama. Muy bien, algunos NPS mercenarios harán de escolta, y en momentos de peligro también harán de escudo para que escapes junto con el emisario principal, en todo caso, se te colocará un aparato de comunicación, para que te puedas comunicar rápidamente en caso de peligro, en caso se corte toda señal o conexión, también se tomará como un signo de peligro inminente. Se enviará un equipo especializado inmediatamente, así que, en el viaje, ten en cuenta la conexión en todo momento, ¿me has entendido? Si Ainz-sama, cumpliré con sus expectativas. Ya veo, entonces, ve. CZ Delta, era la Pléyade que tenía conocimiento sobre todos los mecanismos existentes de Nazarick, por tanto era muy difícil que ella saliera afuera, para arreglar ese problema, Ainz había aplicado en ella la magia de control amnesia para editar sus recuerdos, usando esto, los mecanismos que conocía permanecían ocultos en cualquier tipo de caso, por ende, podría salir afuera y realizar misiones, de hecho, ella había realizado algunas visitas así a su amiga Neia en algunos momentos, y esto alegraba a Ainz, porque había visto como una creación por primera vez establecía una amistad con alguien de fuera de Nazarick, aunque pensando en eso, Sebas había rescatado a una humana, pero ese caso era diferente, Ainz le debía algo a la hermana de dicha persona, la aceptó dentro de Nazarick como una muestra de agradecimiento por las notas que dejó aquella pequeña joven hermana, ninja, fue una deuda que pagó. El caso de René era más como una cómplice que una relación de amistad, que ella misma tratara a Demiurge y a Albedo como a unos superiores era una muestra de sometimiento, por ende, Neia Baraja era la primera persona fuera de Nazarick en hacerse amigo de uno de los NPC, a partir de ese momento, Ainz pensó que mientras los NPC saliera al exterior tendrían la oportunidad de hacer amigos. Ainz no creía que las personas con amigos fueran superiores a las demás, pero de todas maneras, él tenía en memoria que los amigos eran importantes. Por ese motivo Ainz pensaba en algunas maneras en las que los NPC puedan convivir con el mundo exterior y puedan generar amistad, la amistad de Neia y CZ, era un ejemplo, o también la amistad entre Mare y la pequeña niña Elfa Lily, y entre otras relaciones amistosas. CZ se fue de viaje, su destino fue el Reino Santo, directamente a la ubicación de Neia Baraja, una chica que poseía una mirada feroz en los ojos, su mirada le ocasionaba problemas cuando trataba de entablar alguna conversación, por tanto, se hizo conocida como la sin rostro, ya que ella vestía sus visores en cada momento que se le veía parada atrás delante de una multitud, esto fue porque le resultaba mucho más fácil comunicarse con la gente con el visor puesto, ya que tendían a malentenderla al ver la mirada de sus ojos y el aspecto que dejaban estos. Su total aprecio, respeto y valoración por Ainz, fue algo que ante los ojos de los NPC, fuera una persona que el Ser Supremo Ainz o Algoun había conquistado en su partida a una misión en el Reino Santo, y de entre todos ellos, la persona con la que se llevaba mejor era con Shizu, CZ Delta, siendo capaz de hasta poder sentir estado de ánimo de CZ y del propio Ainz, a pesar de que estos no mostraban alguna expresión facial. En esta ocasión, CZ se dirigía en su búsqueda para dar partida, usando la magia de portal de la guardiana de piso Shaltear. Anteriormente se le había propuesto esta oferta, para ser la emisaria que recorrería las naciones existentes del mundo entero, por supuesto, este trabajo tomaría años, después de todo, tendría que llegar así a varias zonas del planeta, pero aún con todo esto, Neia aceptó, la influencia de Neia para la creación de una especie de religión que idolatraba a Ainz parecía mantenerse dentro del Reino Santo, y no parecía que se expandiría sin haber logrado terminar la reconstrucción y una mayor estabilidad tanto económica, como política dentro del reino, por ese motivo, volver a Neia una emisaría de parte del reino hechicero y de Ainz o Algoun fue bien visto, cuando se le comentó el día de partida, ella empezó a alistar sus cosas, se le había comentado que podría llevar a algunas personas de confianza para este trabajo, pero que mantengan un estado de discreción. Neia, es hora. Shizu-senpai. Sí, ya estoy lista, designe a mi reemplazo temporal, y llevaré conmigo a 4 personas más, además de ser hábiles luchadores, también poseen una gran admiración a Ainz-sama.
Aunque no lo parecía, el culto de adoración al rey hechicero, creado por Neia era actualmente un sector de mucha importancia, ya que estos, hacían de intermediaria para el subsidio de los alimentos, tras los desastres de Jaldabaoth y de los semihumanos, el alimento escaseó, no había mano de obra disponible para realizar nuevas plantaciones y el alimento en conserva había sido consumido por los semihumanos invasores, luego de tal tragedia ocurrida en el Reino Santo del Norte, viendo que la parte sur no hizo nada al momento en que Jaldabaoth llegó, el descontento se formó en la población del norte, aumentó mucho más cuando los nobles del sur intentaron controlar la parte dañada del norte, con el descontento en aumento, ocurrió la guerra civil, un parte importante del motivo principal era también la formación del culto formada por Neia Baraja, la antigua escudera del rey hechicero y el mayor autor de toda la batalla, tras derrotar a Jaldabaoth y llevarse a sus doncellas demoníacas. Viendo cómo querían destruir el culto que se concentraba en alabar a un no muerto, neutralizando también en el proceso, el intermediario con el que obtenían comida gratuita, esto empeoró las cosas. En la fecha actual, la guerra civil ya había terminado tras la victoria del norte, Neia Baraja se había vuelto una figura importante, conocida como la sin rostro, se posicionó al mismo nivel o incluso sobrepasaba el poder religioso impuesto por los templos que representaban a los 6 grandes dioses. La teocracia también se había enterado de esto, por lo que habían tratado al Reino Santo como un aliado más del reino hechicero. En todo caso, el puesto vacío que dejaría Neia por algunos años debía de ser ocupado por otra persona, este individuo debería de realizar las tareas de las que Neia se encargaba y ver que cada persona del Reino Santo obtenga alimentos de los muchos que el reino hechicero mandaba semanalmente. Entonces, iremos, quiero terminar rápido. ¿Pero no tomará algunos años recorrer la mayor parte del mundo? Menor tiempo. De acuerdo, entonces, vamos también. Después de decir eso, todos toman el equipaje que estarían usando en todo su viaje, al parecer, con el paso del tiempo estarían recibiendo dinero para comprar algunas cosas, pero lo que llevaban en esos momentos, era su equipo inicial. Neia llevaba también el arco que Ainz le había dado, el Ultimate Shooting Star Super, un arco que supuestamente estaba hecho con herrería rúnica, pero la verdad era que fue creada en Yggdrasil y poseía decoraciones de runas que no demostraban tener algún poder. El grupo de Neia atravesó el portal que apareció delante de Shizu, aunque se encontraron nervioso por atravesar esa puerta donde se arremolinaba la oscuridad, se limitaron a seguir los pasos de Shizu. Cuando atravesaron la puerta, encontraron un paisaje árido, no había carretera alguna, pero varias carretas y carruajes de lujo se encontraban en fila. Como conductores y guía estaba un no muerto, quien se encargaba de las riendas de aquel caballo no muerto que poseía un cuerno en el medio de su cabeza, haciéndolo similar a la forma no muerta de un unicornio. Neia y compañía al verlo, sintieron que no podrían ganar si luchasen contra él, incluso si luchaban todos juntos, esta era una de las invocaciones del rey hechicero, que mostraba cuán poderoso podía ser al solo invocar uno de estos. Anteriormente, en una de las batallas contra Jaldabaoth, se vio la presencia de devoradores de almas, su participación contra el ejército de mi humano fue brutal, al ver la presencia de seres del mismo calibre, se llenaron de admiración y asombro, incluso si sabían que no podían derrotarlo a pesar de que algunos de ellos eran paladines oficiales y deberían de ser los enemigos naturales de los no muertos, pero sabían que era muy inofensivo, ya que este era algo que el rey hechicero creó para este viaje, y también porque esta criatura no mostraba un odio injustificado a los vivos, el aura de energía negativa que los no muertos salvajes liberaba de su cuerpo junto con las intenciones asesinas. Mucho gusto, seres humanos seguidores del Supremo, este no tiene nombre, más que el de su raza que es el de Cavalier de la Muerte, estaré bajo vuestras órdenes, este los conducirá hasta donde ustedes deseen, mi principal tarea es dirigir la caravana junto con los demás de mi misma especie, si es que posean dudas respecto a mi labor, estaría dispuesto a resolverlas, al igual que mis demás compañeros. Cada vehículo tenía al menos un Cavalier de la Muerte, más allá de ellos, estaban otras personas de otras razas. Los guardaespaldas están ahí. Después de que CZ señalara a la parte trasera de los vehículos, ellos pudieron ver algunos semihumanos, un minotauro negro, sus cuernos eran enormes, poseía un cuerpo equilibrado que lo hacía veloz, pero sin descuidar la fuerza, su altura alcanzaba fácilmente el de los 3 metros. Había otro minotauro más en el grupo, pero este era de menor tamaño, pero de una gran masa muscular y un pelaje color café.
Había razas múltiples, un Lizardman, un Troll, un hombre bestia de clase Halcón, ogros de varios tipos y muchos más, alcanzando el número de 13 miembros. Estos eran los NPS mercenarios que Ainz le encargó la protección del grupo de Neia y CZ, aparte del Minotauro, quien portaba solo un telar blanco cubriendo su parte baja. Todos los demás llevaban una armadura de diferentes tipos encantadas con magia. La mayoría de los NPS mercenarios que se encontraban estaban entre el nivel 48 al 65, estos seres no eran para la protección de los verdaderos emisarios, en caso de que se enfrente a algún peligro mayor, servirían como escudos de carne para darle tiempo a retirarse. Como precaución, CZ llevaba un cristal de datos que albergaba el hechizo de portal, lo usarían en caso se corte la conexión. Pero al mismo tiempo que eso pasaba, Ainz también seleccionó a un NPC para que vigilara desde muy lejos la situación del grupo. Este NPC era Ficha, el hada de escarcha de nivel 100 con la clase de mirador, capaz de ver desde la estratosfera, fue capaz de grabar el relieve de todo el mundo. También se le pidió colocar los posibles sitios donde la gente se aglomeraba, de ese modo, no se perdería ni para poder rellenar el mapa con los límites del país, podrían compararlo con los mapas del territorio nacional de dicho país, al igual que Ainz lo obtuvo de los aldeanos la primera vez que salió de Nazarik, logrando obtener un entendimiento del territorio circundante a la tumba de Nazarik. Los NPS mercenarios se limitaron a quedarse en su posición y agachar la cabeza. Neia y compañías los veían con una cara un poco complicada. Su lucha contra los semihumanos ya había acabado, pero había todavía algo de resentimiento dentro del Reino Santo. Tomaría varios años olvidar ese suceso, aunque la peor parte lo hicieron los demonios y del propio Haldabaoth, quien torturaba a sus víctimas, quien hasta el último momento sostuvo el cuerpo sin vida de la lideresa de ese entonces, usándola como si de un arma se tratase. Los demi-humanos por otra parte, se alimentaban de sus compatriotas. Toda la carne dentro de los grandes almacenes, que era la mayor parte de los alimentos dejados por los demi-humanos, se encontraba mezclada con carne humana, carne de los ciudadanos del Reino Santo. Al final de todo se echó a perder, pero de igual manera, Neia y compañía estaban con sentimientos complejos. Sabían que el reino hechicero era un lugar donde múltiples razas convivían junto a los no muertos, e incluso atacaron el Reino Santo, por lo que fue ese único motivo por el que no mostraron hostilidad. Pero si ellos establecían conversación con uno de ellos, con el tiempo, un silencio incómodo podría formarse. Después de tan corta presentación, habiendo dos carruajes, Neia y CZ se subieron a uno, y los demás compañeros de Neia se subieron en el otro. Cada vehículo portaba una bandera con la insignia del reino hechicero. La formación era simple: adelante iba el carruaje de CZ y atrás se encontraba, y en el último lugar estaba el equipo que llevaban, cristales de grabación, orbes de visión remota, y los mapas mundiales. Cada uno estaba dentro de un baúl, lugar donde estaba almacenado en grandes cantidades. En caso se acabe, CZ se encargaría de abastecer de alimentos y de productos escasos. La ubicación actual de ellos era las fronteras de la ciudad Dracónico, cerca del territorio del país de la gran nación Minotauro, y del reino de los hombres bestia. Con el permiso del reino dracónico, se informó sobre su paso por las tierras, aunque la verdad era que los vehículos y demás habían sido movidos a través de portal. Los dos países de ese lugar eran los primeros que ellos visitarían para dar el aviso sobre el torneo mundial. Ya se le había explicado el procedimiento de realizar tal anuncio por parte de CZ, ahora lo que quedaba era ponerlo a prueba. Tras avanzar en los carruajes, y las carretas de carga donde parecían ir los NPS mercenarios que los rodeaban, se posaron con la entrada de una ciudad de la gran nación Minotauro. Cuando se detuvieron en la entrada, los guardias del lugar mostraron bastante hostilidad y precaución, dispuestos a entablar una lucha para proteger sus puertas. Ante esta visión, dos de los NPS mercenarios salió adelante, el Minotauro de pelaje negro y un troll que estaba equipado con una armadura ligera y un arco. Neia también bajó del carruaje y costado de ella se posicionó un paladín con su armadura. Dos humanos, un troll y un minotauro se acercaron hacia los guardias que se encontraban en estado de alerta. Somos unos emisarios. Baje su arma por favor, no intentamos lastimarlos ni nada por el estilo, supongo que están preocupados por los no muertos. Pero no teman, estos no muertos son muy diferentes a los otros. ¿Acaso eres el invocador de esas criaturas no muertas? Después de que a Neia se le posicionara como la invocadora, ella lo negó rotundamente. ¡No! Son no muertos que su majestad el rey hechicero nos prestó para ser nuestros guías y conductores. Ya veo, pero debo decir que tienes a un esclavo un tanto habladora, ¿verdad? Hoy, te habló a ti, el del pelaje oscuro.
Neia había oído rumores sobre la vivencia de algunos países, la teocracia, donde la esclavitud estaba permitida y todas las razas no humanas eran tratadas de esa manera. Si había un país que trataba a toda la raza como menores a la humana, entonces debería de haber una que tratara a humanos como esclavos, pero Neia y compañía nunca pensaron que se encontrarían con uno en su primera visita. Supuestamente también tenían que prepararse para un posible caso en el que sean visto como fuentes de alimento. La presencia de los guardaespaldas estaba presente para evitar ese tipo de situación, la situación en la que sean asesinados por un simple ciudadanos de alguna ciudad humana, ni tampoco que serían confundidos como esclavos. Ante la pregunta de uno de los guardias, el Minotauro habló tranquilamente. Ella no es mi esclava, pero tampoco es mi ama, es una de las personas que se me ordenó proteger. Después de que él hablase, Neia volvió a dirigir la palabra hacia los guardias. Somos enviados del reino hechicero, un lugar donde múltiples razas conviven entre ellas, y también algunos no muertos. Hemos oído de ese lugar, los no muertos que son alquilados, también sabemos de eso, pero, un no muerto, es un no muerto, no podemos dejarlos entrar a la ciudad. Ya hemos dado aviso sobre esta situación a nuestros superiores, ahora solo falta esperar, así que, permanezcan quietos en ese lugar hasta que vengan. De acuerdo. Los cuatro volvieron hacia la caravana que se quedaba quieta, esperaron a que las órdenes de los altos manos lleguen, y para eso, tomaría algo de tiempo todavía. Luego de esperar una hora, el mensaje llegó a sus oídos por parte de un guardia. Como les dije anteriormente, los no muertos no pueden entrar a la ciudad. Pero, los demás sí, así que hagan lo que quieran con ellos, tienen autorización para dirigirse al líder de la ciudad. Ya ve. Neia trataba de pensar qué hacer. Estaba bien avanzar dejando solo a los caballeros de la muerte, pero ¿qué iban a hacer a partir de ese entonces? Una opción sería rodear la ciudad y lograr encontrarse con ellos en la parte trasera de la ciudad. Por supuesto, tendría que dar aviso a los guardias de cada entrada para que no se alarmen sobre la llegada de esos no muertos. Después de hablar con los guardias, llegaron a una conclusión: los no muertos rodearan la ciudad y se ubicaran cerca de la otra puerta, que era la entrada desde el otro lado, permanecería oculto, pero bajo total vigilancia de los guardias posicionados de esa sección para que estos no hagan algo malo, todo esto mientras ellos se movían adentro de la ciudad. Si es que los no muertos realizaban algo contra la vida de los ciudadanos o mostraban algo de hostilidad asesina, los responsables serían los enviados, en todas palabras, los de adentro eran los rehenes para que los de afuera no se porten como locos. Tras notar la presencia del líder de la ciudad, un minotauro de gran contextura, este individuo los esperó dentro de una enorme vivienda, donde este ser residía. La ciudad en sí, no parecía tener mucha tecnología en las calles, había objetos en las casas que parecían mucho más sofisticados, no había postes de luz que albergasen hechizos mágicos de luz, esto hacía dudar sobre lo que hacían ellos en la noche, o a menos que ellos posean visión nocturna. Los ciudadanos eran de diferentes tamaños, tanto mujeres, niños y ancianos, todos ellos pertenecían a la raza Minotauro. Además de eso, en algunas ocasiones se podía ver a humanos, estos vestían un telar de cuerpo completo, tanto varones como mujeres, llevaban collares en los cuellos, que los hacía ver más como unos esclavos. En el grupo de Neia estaban 4 de los NPS mercenarios, y un paladín. Los demás siervos del grupo de Neia no pudieron ingresar por órdenes de Neia, ya que estos no podrían estar calmados ante el ambiente en donde rondaban esclavos humanos, mientras que los otros guardaespaldas los cubrían. Con Neia, iban 2 minotauros, el troll arquero y un snackman, un raza familiar de los lizardmen, pero estos tenían las características de una serpiente con extremidades. Al llegar a la vista del jefe de la ciudad, se encontraron con una habitación oscura que era iluminada con aparatos. Estos iluminaban la casa que no tenía fuente de sol. Lo que se mostró como el jefe de la ciudad fue un minotauro de 2,5 metros de tamaño, su pelaje era de un color gris y rizado. Después de ver al grupo de Neia, no pudo evitar mostrar interés, y las primeras palabras que salió de él fueron algo rudas para el primer encuentro. ¿Cuánto quieres por la esclava vestida de sirvienta? Se refería a CZ. Esta acción molestó a Shizu, pero fue la propia Shizu quien habló en vez del minotauro a quien el jefe se dirigió. No estoy a la venta. Esas fueron las simples palabras que CZ dijo. Siguiéndola con las palabras, Neia se dirigió hacia el jefe, quien se había sentado en el suelo que estaba cubierto de tela. Shizu-senpai no está a la venta, ninguno de nosotros lo estamos, vinimos a dar un anuncio, solo eso, somos emisarios del reino hechicero. Dejando a mí de lado, Shizu-senpai es alguien de mucha importancia para su majestad el rey hechicero. Ya veo. Bueno, lo intenté.
Entonces hablen, ¿a qué han venido? Dejando de lado el tema sobre la venta de CZ, Neia le explicó el propósito de su visita. La existencia del torneo que se llevará a cabo dentro de algunos años, el premio en cuestión que se otorgara al ganador, y las restricciones que tendrían, que era solo seguir la ley del reino hechicero mientras estés en su territorio o en el de algún territorio de países vecinos. Después de ellos, también le otorgó, los objetos, un pequeño mapa que mostraba todo el relieve y algunos puntos dentro de todo el continente oeste. Normalmente entregaría el mapa del mundo, pero se le comentó que debía de entregar el mapa del continente oeste solo a los de ese continente. Después de todo, ellos mismos ubicarían su nación en el mapa, además de la señalización de la ubicación del reino hechicero, junto con la ubicación del coliseo del torneo. Ya veo, sin duda es interesante para todo guerrero ser considerado como el más fuerte del mundo, en la gran nación Minotauro esto es interesante, fue bueno haber escuchado a una humana, pero entonces, supongo que quieren que esparza esta información en toda la nación Minotauro, ¿verdad? Sería agradable que hiciera eso, cuanto más sean los participantes, más sorpresas habrá, después de todo, se está eligiendo al ser más fuerte del mundo, esto no pasa nunca, esto solo es posible por Ain-sama. Oh, entonces, tienes mi apoyo, la gran nación Minotauro demostrará su fuerza en este lugar, el rey también estará contento, por cierto, esa regla donde todo está permitido, ¿qué significa? Significa que todo se permite dentro de las luchas en el torneo, la magia, brujería, veneno, parálisis, también se permite asesinar al contrincante. Oh, he escuchado de rumores sobre un ítem que no permite que la gente muera dentro del territorio de países estado de Calsanas, ¿es algo similar? No exactamente, el rey hechicero Ain-sama, ha preparado un espacio donde se permita asesinar a su oponente, pero que nadie moriría al final, da una sensación de falsa muerte, aunque la lucha también está permitida la salida del oponente cuando es incapacitado o se rinde, eso fueron las instrucciones dadas, al parecer el propio Coliseo está listo y preparado para cualquier resultado dentro de la arena. Ya entiendo. He escuchado rumores sobre ese mago no muerto, ¿él participará? No, como patrocinador del torneo, no participará él, ni ninguno de sus altos mandos. Eso sí que es una lástima, entonces, supongo que es todo. Sí, nos retiraremos de la ciudad, agradecemos que haya podido escuchar. Fue informativo después de todo. Por cierto, el tipo de pelaje oscuro de dónde eres. No te he visto a alguien igual dentro de las 5 familias de minotauros, puedo ver que eres muy fuerte, tus cornamentas gigantes también son algo llamativas, no he escuchado nada de ti, ¿cómo te llamas? No tengo nombre, vivo para servir, vivo para obedecer a mi maestro y amo, ese es mi principio, como también mi función. ¿No tienes nombre? Ya veo, eres ese tipo de guerrero. Tienes el aura de un increíble guerrero, al igual que el otro minotauro, eres el líder de tu grupo, ¿verdad? Nada entonces. Cuando el jefe terminó de interrogar al Minotauro Oscuro, todos se despidieron, la invocación de NPS mercenarios tenían funciones limitadas, y dentro del juego, las invocaciones no poseían nombre ni conciencia, pero la realidad había sido diferente en este nuevo mundo, pero de igual manera, a esta invocación no se le dio un nombre, se dijo que él debía de elegirse uno dentro del viaje que libraría. El grupo de Neia no se quedó en el lugar. El jefe de la aldea también había mencionado algunas cosas en ocasiones, el asunto de que los soldados disfrazados de mercenarios humanos intentaban atacar a algunas aldeas en sus tierras para llevarse a sus ciudadanos para convertirlos en esclavos, por suerte, eso no había pasado, pero en vez de eso, algunos humanos de la teocracia fueron capturados y la vida de un esclavo fue lo que se presentó ante ellos. Por otra parte, también habían sido notificados por los capturados que no solo atacaron a la nación Minotauro, sino también al reino de hombres bestia, pero la situación de ese lugar todavía era incierta. Su siguiente destino era el reino de los hombres bestia, por lo que tendría maneras de averiguar, si es que no eran comidos antes. Tras salir de la ciudad, subieron a los carruajes y avanzaron en dirección al reino de los hombres bestia, avanzaron hasta que la noche cayó y era momento de armar un campamento para pasar la noche, dejando de lado a CZ y a los no muertos, era necesario que los seres vivos descansen para que su energía esté al máximo al día siguiente. Cuando la tienda estaba a punto de ser creada, CZ detuvo todo avance, mostrando un cristal de sellado, activó el hechizo sellado, era el hechizo de 10º nivel crear gran fortaleza, a pesar de que era una construcción bien llamativa para la gente, era lo necesario para protegerse en caso de un peligro mayor. Wow.
¿Está bien que nos quedemos en este lugar? Cuando CZ abrió las puertas, el lugar llamó la atención del grupo de Neia. Las 4 personas que la seguían, fueron impresionados por el pasaje interno. Eran un lugar de muchas habitaciones, las camas eran de aspecto simple, pero estaban elaboradas con materiales finos, algo difícil de adquirir cuando estás en el medio de la nada y buscas acampar. Las carretas y carruajes se quedarían afuera, siendo protegidos por los caballeros de la muerte. Aparte de eso, los materiales, como las cosas personales, y el baúl donde estaban los objetos, que serían el medio de almacenamiento de las cosas que entregarían, como también de los alimentos, fue llevado adentro. Como nadie más que la invocadora podía abrir la puerta, CZ se quedó en el primer cuarto cercano a la entrada, después de que uno de los acompañantes de Neia cocinara algunas cosas con los productos sacados del baúl, repartió la comida entre los guardaespaldas, quienes lo aceptaron sin dar objeciones. Solo se limitaron a comer la sopa de verduras y carne que les a CZ, pero esta lo rechazó y empezó a beber un jugo que sacó de su espacio de bolsillo. Shizu-senpai, este lugar es increíble. Te emocionas por casi nada. ¿Eso es verdad? No me había dado cuenta, pero, vea por donde vea, esta construcción es demasiado perfecta y parece muy importante. Lo usaremos como campamento durante el viaje. ¿En verdad? Increíble. Tiene buena defensa y solo yo puedo abrirlo. Ya veo, entonces, podemos dormir más tranquilos. Sí, yo no duermo, así que haré vigilancia cada 3 horas afuera para ver cómo les va a los caballeros. De acuerdo, pero ¿podría ayudarte? No hay nada valioso afuera, salvo el símbolo del reino hechicero. No tiene que ayudarme, pero no me opongo tampoco. Ain-sama dice que es mejor descansar cuando puedas. Sí que es sabio, entonces, te haré compañía hasta que tenga ganas de dormir. De esa manera, CZ y Neia tuvieron una conversación hasta altas horas de la noche. Regularmente 2 miembros de los guardaespaldas salen junto a CZ para verificar la situación de afuera, y regresan inmediatamente si no hay problemas, o si hay algunos indicios de problemas. A pesar de la gran construcción aparecida de la nada, nadie vino por interés, o al menos eso significaba que no importaba mucho o que no había nadie lo suficientemente cerca como para notarlos. El día terminó bajo el techo de una habitación. Neia y compañía durmieron plácidamente en aquella construcción de ensueño. Al día siguiente, siguieron el rumbo normal, llegar al reino de los hombres bestia, luego deberían de ir hacia el reino de los troll, y consecutivamente hacia todos los lugares donde el reino hechicero no tenga influencia en este continente. Los lugares limítrofes, los países aliados, serían personalmente invitados. El reino de los elfos del bosque de Helix, la nación enana de las montañas de Aserlisia, el imperio Barut, el reino santo, el consejo de Agrand, la teocracia Slane y la alianza de países-estado de Calsanas. Tras el paso del tiempo, 6 meses de viaje, pasaron por grandes ciudades, algunas nativas, otras de gran paisaje, recorrieron el total del continente, y ahora faltaba dirigirse hacia otro continente. El tiempo había pasado y varios incidentes que se relacionaron con los caballeros de la muerte pasaron. Además de eso, también incidentes donde no fueron bien recibidos, pero gracias a la constante muestra de falta de hostilidad, lograron pasar el comunicado sobre el torneo mundial que se avecinaba. Como una muestra de lo que les espera, también había otorgado el cristal de grabación y se los había mostrado, el video promocional en el que Shaltear participó. El oponente era Momon, del equipo Adamantita Oscuridad. Estando frente a frente, Shaltear vestía la armadura de sangre derramada, una pieza de nivel legendario otorgando por Peroronsino. Equipado como arma, tenía la lanza pulverización, un arma de clase divina que le permitía regenerarse cada vez que realizaba un ataque. Revoloteando en su alrededor, estaban algunos familiares pequeños, murciélagos de color negro y con los ojos de color rojo sangre. Por el lado contrario, esta Momon, del grupo Adamantita Oscuridad, portaba una armadura corporal de color azabache adornado con marcas de color púrpura y azabache, con una capa roja, y usando como arma, 2 espadas bastardas en cada una de sus manos. Cuando el duelo comenzó, estos chocaron entre sí sin ningún tipo de restricción. El intercambio de golpes sacaba chispas y esas escenas fueron reflejadas en el video de una manera atractiva. Mientras Momon saltaba para dar un golpe horizontal con sus 2 espadas, Shaltear usó su lanza con una forma de escudo para bloquearla. Después de eso, lanzó un hechizo mágico, resplandor brillante,
Un hechizo de nivel 8, una gran columna de luz cayó encima de Momón, mientras que este usaba sus dos espadas como escudo para la brutal corriente de luz, formando una señal de cruz con sus dos espadas. Shaltear usó la oportunidad para atacarlo mientras este estaba con la guardia baja. El guerrero oscuro recibió el ataque y este le perforó el hombro derecho tras realizar un ligero movimiento, pero Momón agarró la lanza con una de sus manos, usando su mano libre, liberó una lanza de fuego que se dirigió directamente al cuerpo de Shaltear, pero debido a que estos dos estaban cerca uno del otro, Momón también sufrió algo de daño, aunque recibir el daño, había liberado su lanza del cuerpo de Momón. Con Frostpaint creó una oleada de hielo que se dirigió a Shaltear, quien lo recibió usando un escudo de energía negativa. Después de eso, Shaltear se lanzó de frente a gran velocidad. Momón tenía una espada en una de sus manos, la había cogido rápidamente tras distraerlo usando la habilidad de Frostpaint, viendo cómo Shaltear se abalanzó a gran velocidad. Momón decidió recibir el ataque con sola una espada en mano. Movió su cuerpo a un costado mientras la espada y la lanza chocaban, desvió el ataque con eficacia tras realizar cortos movimientos. En ese momento, unos perros hechos de sombra y con ojos color rojo sangre, lo atacaron mientras desviaba el ataque de Shaltear. Estos eran los familiares de Shaltear que habían sido invocados justo en el momento en el que se abalanzó. Momón derrotó a los perros con sus manos desnudas, y se preparó para recibir el siguiente ataque de Shaltear. En el momento en que la punta de la lanza de Shaltear se acercó, Momón realizó un pequeño salto para ser empujado por Shaltear y tomar algo de distancia. Sin tomar descanso, Momón arremetió con todas sus fuerzas, y con la espada sostenida en sus dos manos, la azotó verticalmente con una gran fuerza, apoyando también el peso de Momón en el ataque, aumentando así el daño que este generaría. Este ataque obligó a Shaltear a retroceder tras haberlo interceptado con el escudo de impacto negativo. Debido al daño que causó ese ataque, el escudo se rompió, pero detuvo perfectamente el ataque, haciendo que Momón tomara de nuevo una postura de ataque, recogiendo también en el proceso su segunda espada. En ese momento, se mostró a los dos guerreros en posición de combate, fijando su mirada en el oponente y tomando una posición de combate. Un segundo de silencio se formó en ese lugar. Después, ambos avanzaron a una alta velocidad. Un cráter se formó debido al gran impulso que tomaron y cuando se miraron frente a frente con las armas en mano, terminó el video. Las imágenes transcurrieron diferentes territorios, también fue notificada a la ciudad en donde se encontraba la ciudad flotante ubicada en medio del desierto, esto para la posibilidad de que el Lord Dragón de Platino que residía en esa fortaleza aérea, saliera, al menos en aquella forma de títere, al igual que lo hizo anteriormente. Cuando descubrieron la verdadera identidad del personaje que los atacó en la guerra contra Rescise, aquel apodado Rico Agneia, se dispusieron a investigar cualquier posible paradero. Lo que Demiurge y compañía lograron descubrir, fue la ubicación en donde se encontraba. Esto fue confirmado a través de varios rumores, los rumores de cómo un Lord Dragón se quedaba protegiendo los tesoros dejados por los antiguos reyes de la codicia. Muchos de los países que poseían en una relación con el reino hechicero, como subordinación, estados vasallos, estos en deuda con el reino hechicero y países con los que compartían fronteras. Uno de ellos era el estado de Agrand, donde algunos de los altos mandos, eran los dragones. Por ese motivo, la visita y la incitación a que hagan presencia ante ese evento mundial era algo necesario. Otro de los países limítrofes, fue la teocracia Slane, lugar donde vivía el clon Satoru Suzuki, y principal lugar donde la religión a los 6 grandes dioses estaba presente. La teocracia había visto estas imágenes en movimiento sobre el combate entre Momón y Shaltear. La presencia del capitán de las escrituras negras también estaba presente, por tanto, un escenario casi imposible estaba siendo presentado en aquella forma holográfica, que había sido repartido por parte de una humana adoradora del no muerto, el rey hechicero, Ain Soal Goun. Imposible, ese vampiro es. Ese era el vampiro que mencionó en el pasado, ¿verdad? Sí, Raimond-sama, es ella, pero se encuentra equipada con un armamento de primera. La lanza que está en sus manos es la misma con la que estaba equipada en ese entonces. ¿Eso significa que la revivieron? Debe de ser eso. Entonces aquel vampiro se unió a las filas del rey hechicero. 2 vidas de la escritura negra se perdieron, sin mencionar que otra vida se perdió más tarde por las heridas que causó, y ni aún así pudieron llevársela. Aunque actualmente esas 2 vidas hayan vuelto, que los haya derrotado tan fácilmente en un corto tiempo, demuestra lo peligrosa que es esa criatura. Y ahora se encuentra bajo las órdenes del rey hechicero. Esto es malo. ¿Un torneo mundial en que está pensando ese rey hechicero?
No hay opción, habrá que revisar de nuevo todas nuestras tareas, también hay que informar al Pontífice Máximo. La preocupación era algo obvio en ellos, si el vampiro que se creía muerto se encuentra bajo órdenes del rey no muerto, había una posibilidad también que ese vampiro estuviera bajo las órdenes del rey hechicero mucho antes de haberse topado con ella, pero esa posibilidad era algo mínima, por no decir imposible. Se conoció que fue Momón quien la derrotó. Bajo la opinión sincera del primer asiento de la escritura negra, el vampiro era sumamente fuerte, pero todavía no era capaz de estar al mismo nivel de Ceci, pero este hecho cambiaría si estuviera equipado con los artículos dejados por los dioses. Y aunque no lo pudo sentir directamente, la armadura que usó en el video, parecía ser uno de menor o igual poder que el armamento de los dioses. Debido a este motivo, el vampiro que no pudo ser derrotada por los más fuertes de la teocracia, se volvió una existencia que podría estar al mismo nivel que muerte segura. La situación se complicó debido a ese tipo de existencias que iban aumentando, aunque estaban curiosos del guerrero oscuro Momón, quien estaba a la par de aquel vampiro, pero esto era de esperarse. Después de todo, se decía que fue Momón quien la derrotó, aunque la propia identidad del vampiro todavía era desconocida para la mayoría de la gente y casi ninguna de las personas podrían identificarla como el vampiro monstruoso que acechó las tierras del antiguo reino de Reestice. Los 6 cardenales tenían pensado enviar a algunos guerreros a participar al torneo, parecía que era un espacio libre donde cualquiera podría entrar, ya sean asesinos o integrantes del bajo mundo de algún país. Dentro del territorio del Imperio Brutus, en un día común, el alboroto se elevó, la razón fue simple, se divisó a seres no muertos acompañados de algunos seres vivos, entre ellos humanos. Con rapidez, este avistamiento fue dado a conocer hacia el emperador. La batalla devastadora que realizaron los no muertos bajo el comando de un demonio todavía estaba presente, a pesar de que ya había pasado 1 año y medio desde ese incidente. Había 2 guardias en formación que protegían la entrada, ambos posaron su visión de terror hacia aquella caravana que se acercaba, los caballos claramente no estaban vivos, en otras palabras eran no muertos, el conductor era de igual similitud, pero al costado suyo se encontraba un humano. Los guardias, quienes eran ogros, prepararon su lanza a medida que estos se acercaban, debido al terror al no muerto, no se estaban fijando en la bandera que ondeaba en lo alto de los carruajes. Los carruajes se detuvieron antes de alcanzar una distancia estable en donde las flechas podrían llover. En ese momento, de uno de los carruajes, salió una chica humana de cabellera corta, tenía sus ojos cubiertos por un visor, también parecía vestir un tipo de armadura ligera, una especie de coronilla en la cabeza y guares que cubrían sus 2 manos. Después de ella, avanzó una chica joven y delicada, vestía un extraño traje de sirvienta y una bufanda que mezclaba verde oscuro y amarillo, tenía un parche en el ojo, pero aún así, poseía unos rasgos faciales exquisitos y bellos. Para finalizar, avanzaron 2 ogros Buriuns, ogros con la capacidad de controlar la tierra, poseían habilidades relacionadas con la tierra. Un total de 4 personas se dirigieron hacia la entrada de la ciudad, donde los guardias los esperaban. ¿Quiénes son? Identifíquense. Uno de los guardias gritó hacia el grupo de Neía mientras ellos se acercaban, mostrando varios signos de estar alterado y asustado. Mi nombre es Neía Baraja. Somos enviados de un país lejano, el reino hechicero, vinimos en su representación. Si eso es cierto, entonces, ¿qué son esos no muertos de ahí? Son creaciones del rey hechicero, un poderoso lanzador de magia. ¿Estás diciendo que su rey es nigromante? El rey hechicero Ain Soal Goun gobierna sobre muchas razas en su reino, él es un no muerto de grandes valores. Un no muerto. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? No es una mentira. El rey hechicero, Ain Soal Goun Sama, es un ser de mucha justicia, único en su clase, es un no muerto que no odia a los vivos. En su reino, donde varias razas conviven una con otras, junto a los no muertos, un rey que demuestra su amor a su gente y los protege con toda su fuerza. Los no muertos que nos acompañan son llamados Cavalier de la Muerte. Que ponga tan poderosos no muertos bajo nuestro cuidado durante el largo viaje es una prueba fundamental. El guardia permaneció en silencio, sin poder reaccionar a las palabras de Neía que liberaba. El silencio del guardia se prolongó hasta que otro guardia llegó hasta donde él estaba. Después de que el nuevo le susurrara algunas cosas, el guardia que hablaba con Neía se dirigió a ella nuevamente. Humana, ¿qué es lo que buscas? Queremos dar a conocer una novedad, el rey hechicero está organizando un torneo, donde los participantes librarán un combate libre de reglas,
Pero en vez de hacerlo en solo su país, decidió invitar a guerreros de todo el mundo. Por ese motivo, nos envió a nosotros para darle a conocer al mundo sobre tal evento glamoroso. Si te gusta enfrentarte a gente fuerte, o crees que nadie podrá derrotarte, ven al torneo mundial, esas fueron sus palabras. No sé si lo entendí bien eso del torneo, pero tienes permitido hablar con el alcalde de la ciudad. Gracias, como es nuestra primera visita a este país, desearía también que comunicara a su respecto rey o emperador sobre nuestra llegada para poder establecer una mejor circulación de la información. Ya se le está dando aviso, pero pensamos que era un ataque, en estos momentos enviaremos un mensajero para dar a entender el malentendido, pero, los no muertos, me gustaría que se quedaran afuera, hemos tenido problemas con algunos no muertos en los últimos años, así que podría causar pánico innecesario si llegasen a entrar. De acuerdo. Neia, quien era la encargada oficial de toda esta expedición, estaba acostumbrada a lidiar con ese tipo de problemas en todo el transcurso del viaje. En todo caso, se les tomará la palabra y serán tomados como enviados de un país. Bajo la guía del ogro guardia, este los dirigió hasta la sede del alcalde de la ciudad. Los caballeros de la muerte estaban en la entrada, debido a que causaría pánico si se mostraba un no muerto en medio de la ciudad. Por tanto, se le indicó que esperara en el lugar hasta que todo haya terminado. Como otros guardias vigilaban la caravana, Neia pasó con un pequeño grupo para realizar la presentación del torneo mundial. El grupo de Neia se separaba en dos, un grupo se dirigía a hablar con el representante de toda la ciudad y el otro grupo estaría esperando su regreso para partir nuevamente, debido a que podrían causar pánico entre los civiles. Al terminar la reunión de Neia con el alcalde, se le entregaría una ruta señalada para poder desviarse de las aldeas o comunidades que no representaban. En caso de cualquier compra, se les recomendó enviar a algunos de sus hombres que no sean no muertos, en busca y compra de los ingredientes necesarios. Eran bastante precavidos con el tema de los no muertos, y más aún si estos venían de un país donde circulaban con normalidad. El grupo de Neia se dirigió rumbo a la capital del Imperio Brutus, pasando algunas ciudades en el camino, y mientras lo hacía, Neia les decía sobre la existencia del torneo, inspirando a la gente a participar, ya que los premios eran cosas que nunca podrías obtener fácilmente. Uno de ellos, era un deseo cualquiera, otro fue una remuneración de dinero dependiendo del cambio que usaran en las tierras del ganador, otro era un armamento encantado de primera categoría, siguiendo con la lista, unos terrenos ubicados dentro del reino hechicero. Esto era posible debido a que, incluso tras tiempo después de su conquista, había espacio disponible que no tenía dueño alguno, aunque normalmente eran usados para cosechas a gran escala. La gran cantidad de ellos, le permitió incluir este ademán como premio. Esos eran los premios más glamorosos que obtendría el ganador del torneo. Lo que inspiraba la atención de la gente era también el costo de la inscripción, que era de nada, pero debido a que el torneo duraría algunos días, los participantes deberían costear algunas cosas. Aparte de eso, también estaba la sala real, donde la realeza y sus asistentes podrían entrar sin coste, conociendo en el proceso a Ainz o Algoun. Este acto solo estaría disponible para la gente con una fuerte determinación o un inexplicable sentido de la ignorancia o temor. Los rumores que se creaba entre los ciudadanos, que luego pasaría a oídos de los comerciantes y comerciantes, estaría rondando por el país e influiría mucho en lo que Neia quería decir. Después de todo, Neia trataba de mencionar algunas palabras en nombre de Ainz o Algoun, aunque aceptaban lo que ella decía en base a la ideología de la fuerza, poco tenían que decir de la existencia de Ainz como no muerto. Tras varias semanas de viaje, llegaron a la capital del imperio, donde tendrían que reunirse con el emperador, mientras que los acompañantes, que eran los caballeros de la muerte, se mantenían en espera afuera de la ciudad. Los demás integrantes de su grupo ingresaron acompañados con ella. También había algunos ocultos en la sombra de Neia y CZ para cualquier emergencia. En una sala de espera, se mantuvieron en silencio, mientras que Neia pensaba en las palabras que diría. Mientras trataba de distraer a sus nervios, CZ se quedaba en silencio tomando un jugo hecho de fresa. Ha pasado mucho tiempo desde que iniciamos con el encargo. Neia, ¿estás insatisfecha? No, 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 estoy contenta de obedecer las órdenes de Ainz-sama. Después de todo, es lo que siempre había querido. Ya veo. Pero sí que pasamos por mucho. Nos trataron de comer en uno de los lugares donde fuimos. El país en cuestión era un dominado por hombres bestia de tipo carnívoro, y normalmente comían carne de cualquier tipo. Afortunadamente, parecía que los reinos humanos no se encontraban alrededor de dicho país, aunque no sabía si era porque no había, o porque ya los habían matado a todos.
En ese lugar, tanto Neia y su grupo, como CZ fueron tratadas como supuestos alimentos de lujo por algunos ciudadanos, e incluso por algunos guardias. La ayuda de los NPS mercenarios que Ainz envió fueron de ayuda para evitar algún desenlace trágico. En ese lugar Neia tuvo que redactar las reglas exactas del país con mucha mayor firmeza, debido a que en el reino hechicero también vivían humanos. Si estos residentes de este país llegasen a la ciudad y se comieran a todo humano que vieran, ocurría un desastre por parte de los guardias no muertos. Fue bueno no ser comido. Aunque me preocupa el día del torneo, creo que habrá algunos de esos ciudadanos ahí, podrían morir antes de haber podido siquiera participar. Sí habrá algunos incidentes, pero Ain-sama lo tiene cubierto, así que está bien. Ciertamente, también estaba el país donde éramos mirados como esclavos, aunque no creo que ocurra un desastre de igual similitud con respecto a los del otro reino, habrá una disputa si es que de verdad traen a uno de sus esclavos. Un reino donde la humanidad era esclava, ese era la gran nación Minotauro, era el lugar, donde en el pasado apareció el sabio Minotauro, o como era conocido por los de su raza, sabio Minotauro fanfarrón, esto debido a que cuando se le preguntó por qué las cosas que creaba tenían esa forma, este no tenía ninguna explicación, aunque este era un inventor, también había cambiado la vida de los humanos del lugar, pasaron de ser comida de ganado a ser esclavos, que era una mejor vida tomando en cuenta que eran tratados solo como pedazos de carne andante. La existencia de humanos esclavos apareció en el lugar, y debido a ellos, CZ, Neia y su grupo de humanos, fueron vistos como esclavos cuando entraron a la ciudad, aunque ninguno pudo tocarlos debido a los NPS mercenarios y el supuestamente avistamiento de los no muertos en la entrada de la ciudad. Las reglas de Ain-sama son absolutas. Es como dice Shizu-senpai, ojalá no traigan a ninguno de los esclavos, pero creo comprender el punto de vista de los esclavos élficos que habitaban en la teocracia. Ver a tu propia especie siendo esclavizados es algo perturbador. Debido a eso, comprendo una vez más, la profunda amabilidad y la justicia que representa Ain-sama. Ya vienen. ¿Eh? Como CZ mencionó, se escuchó pasos desde afuera. Para Neia, quien poseía sentidos agudos, este tipo de cosas no pasaron por alto su guardia. Cuando la puerta se abrió, una persona ingresó acompañado de algunos guardias que parecían tener mucho más de 2 metros de altura, y vea por donde vean, los guardias eran cuadrúpilos, seres humanoides que poseían 2 brazos adicionales en su cuerpo. Su fuerza era superior a las de los hombres bestia, y este parecía ser mucho más peligroso debido a que llevaba equipado en una de sus manos una lanza y como equipamiento, una armadura que cubría la mayoría de su cuerpo a excepción de sus brazos musculosos. Había otra sorpresa, y era la apariencia del hombre que ellos escoltaban. Aparte de los reinos controlados por y para humanos, los lugares donde la gente vivía con múltiples razas era pocas. Nunca, en ninguno de los muchos países por donde pasó, vio a un líder humano gobernar una nación de muchas razas, y por supuesto, tampoco a funcionarios de alto rango humanos. El hombre delante de ella, era uno con una cabellera de color gris que escondía sus orejas, poseía una mirada helada debido al brillo que liberaban aquellos ojos como cristal, portaba unas prendas excelentes de un color semejante a hielo más puro, lo hacían ver como una persona de mucha importancia y de buen porte. Tras entrar discretamente y en silencio, el hombre en cuestión se presentó. Mucho gusto, queridos invitados de otro país, soy el emperador Ouges Dongondalan. Aunque Neia se sorprendió por esa revelación, rápidamente recuperó el ímpetu y declaró su nombre y su posición. Mucho gusto emperador Ouges Dono, mi nombre es Neia Baraja, soy una emisaria que vengo en representación del rey hechicero, Ain Soal Goun. En esta ocasión, se nos encomendó viajar dando a conocer sobre el evento que planeaba llevar a nivel mundial. Hablas del torneo mundial. ¿Sabe de eso? Los rumores corren rápido, esto debido a que lo mencionabas a cada momento, que eras interrogada por los guardias en la entrada. Entiendo. Entonces, ¿qué buscas ustedes aquí? No, no queremos nada, era solo una simple oferta, por ende, le entregaremos un mapa del mundo, ubicando el lugar exacto del Coliseo y del reino hechicero. CZ sacó un mapa y lo colocó en una de las mesas encima de la mesa que estaba enfrente de ellas. Ya veo, pero seré sincero, ¿por qué nos dan un mapa de todo el mundo? ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Si escuche muy bien, ustedes visitaron muchos lugares ya, muchos países han recibido este tipo de mapa ya, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Según escuche también, llegaste del territorio del reino Sarania, aunque ellos no te lo digan, yo lo haré. ¿Por qué entregas información sobre tu territorio?
Puedo ver en este mapa, las cordilleras, incluso indica el clima que hay. En una guerra este tipo de información geográfica es muy valiosa. Dejar que alguien más viera esto, es algo como si buscaras que ser atacado adrede. Eso yo, no lo sé. Tu rey es un no muerto, está claro que hay más cosas aquí de la que conoces. Eso puede ser cierto, dar a conocer la localización de tus propias tierras es fundamental para cualquier ataque. Parece que estás al tanto de esto, entonces ¿por qué? La fuerza es justicia, para alcanzar la justicia es necesario tener el poder necesario, por tanto, Ain-sama es justicia, mientras que los débiles somos el pecado por depender de la amabilidad de su majestad el rey hechicero. Esas fueron las palabras que siempre repito. Después de todo, nadie puede hacer justicia si no tiene el poder. Para proteger a los que amamos con toda nuestra alma, debemos ser fuerte. Su majestad Ainso Algoun-sama representa la justicia, es alguien amable y bondadoso a pesar de ser un no muerto, un ser único e inigualable. Ese es Ain-sama, él tiene el poder de proteger a su gente. No creo que reparta este mapa para que su gente sufra. Además de eso, repartí esto para todos, y en ello, está todos los territorios y sus características, no solo el del reino hechicero. Las personas que intenten invadirla solo serán tontos seres, cegados por sus ansias codiciosas, pero al final, nadie podrá superarlo a él. Entiendo, así que es confianza, la confianza para afrontar todo peligro. No me desagrada del todo, parece que me falta aprender cosas todavía. Ahora, al tema en cuestión. Después de eso, Neia le explicó de qué consistía el torneo, en donde todo estaba permitido dentro de la arena, el reglamento del reino hechicero que debían de cumplir para no meterse en problemas, la situación para los VIP, quienes vendrían a ser la realeza de países que deseen conocer o entablar conexión con el rey hechicero. CZ sacó un cristal y un orbe y se lo entregó a Ojes. Este era el transmisor del video y el orbe, era como una especie de televisión que transmitiría las cosas ocurridas dentro del coliseo en una forma holográfica. Este orbe solo era dado para las personas que se encontraban en la realeza, o encargados de dirigir la nación. El cristal con el video por otro lado podía ser entregado a otros, o en cada ciudad si se gustaba. Ouges vio el video con curiosidad. La propia existencia de estos aparatos lo llenó de interés. Esto pasó en casi todos los países que se visitó. La nueva tecnología siempre era buen vista. El reino hechicero está repleto de este tipo de tecnología. El cristal que tiene el video, sí, lo hacen los herreros mágicos, pero el orbe que transmitiría los combates del torneo, no. Ya veo, ahora entiendo, pero hay ese tipo de tecnología. Es bueno que le guste. Como se le comentó, los VIP tendrán acceso gratuitito para ver el partido en vivo. Según escuche, la comida es cocinada por el cocinero personal del rey hechicero, y los sirvientes son golems automatizados, aunque no sé mucho qué será eso. Ya veo. Entonces, supongo que tenemos que irnos, hay mucho terreno que cubrir todavía. La fecha para el inicio será dentro de 5 años, tiene el mapa para guiarse. Agradecería mucho si llevara a guerreros fuertes para aumentar la competencia. De acuerdo, fue un gusto, por cierto. Sí, dígame. Me pregunto qué pasa con tus ojos. ¿Me permitiría verlos? Tengo algo de curiosidad. Lamento eso, es solo que, con este visor puesto, se me hace más fácil llevar una conversación, pero, no me importa la verdad. Neia se quitó el visor de los ojos. En el mismo instante en que lo hizo, los guardias se sorprendieron por la vista de la mujer humana. Por otro lado, Ouges también lo hizo, pero para él más que miedo, le resultó curiosos y familiares. Después de todo, su abuela y padre ponían ese tipo de ojos en algunas ocasiones. Tras un rato de ser vista por Ouges, Neia se puso un poco nerviosa. Muchas personas retirarían la vista de sus ojos salvajes, pero por alguna razón que ella desconocía, esta persona la veía con ojos de determinación. Disculpe, ¿podría volvérmelos a poner? Claro, no hay problema. Lo siento, es solo que no estoy muy acostumbrada a que miren mis ojos con tanta tranquilidad. Normalmente se ponen en guardia o me preguntan si tengo algo que no me gusta. Eso es así. Bueno, ese no es el caso. Conmigo, mi padre y madre tienen ese tipo de miradas a veces, por lo que no le veo mucho el problema, aunque lo hacían más al momento de entrenar. Ya veo. Entonces, supongo que es momento de despedirse. Sí, gracias por su tiempo. Neia salió del lugar en compañía de CZ y de las personas que serían sus guardias. Al momento de desaparecer tras la puerta, el emperador Ouges le habló. Señorita Baraja. Sí. ¿Sabes si el rey del Saranía tiene pensado enviar guerreros?
Obtuve una buena respuesta, así que supongo que sí. Ya veo, si eso es así, entonces supongo que tendré que responder a sus expectativas por una vez en la vida. Gracias, señorita Baraja. Con esas palabras, Neia se despidió, dejando ese territorio, se dirigiría más al norte, entrando a otro continente. Su tiempo de visita en el continente este fue corto, pero esto fue debido a que la mayor parte del territorio en este continente estaba compuesto por varias montañas, bosques y lagos en el lado norte, mientras que en el lado sur, un desierto seco se encontraba. El continente estaba dividido por dos partes, en la parte sur el reino Sarania, y en la parte norte, el imperio Brutus, debido a que solo había dos países grandes, por lo que, lo único que faltaba en este continente era, retirarse a otro. Para los viajes en barco, ellas tomaban prestado el barco de Subus, debido a que no lo usaría en mucho tiempo, el gran barco de más de 100 metros de largo, una embarcación descomunal que llamaba la atención y el terror de la gente tan solo con verlo, agregando también la adición de los no muertos como siervos, pilotos y ayudantes, lo número de no muertos existentes dentro del barco y qué pasaría si estos desembarcaran. Su siguiente objetivo era el continente norte, después de eso, irían hacia el continente sur y por último al central, donde parecía estar configurado para ser el centro del mundo. Después de todo, para llegar a ella en barco, era necesario atravesar una cantidad antinatural de niebla y los desastres que ocurrían dentro de ella. La existencia de un hechizo anormal se podía sentir en dicho territorio, y aunque era solo un poco más grande que la isla de Rompton, este tenía un efecto por el cual era llamado el centro del mundo. Cuando entrabas en él, salías desde el otro lado del mundo, desde tu respectiva dirección. En el Imperio Brutus, mucho después de que Neia partiese, una invitada especial llegó hacia la capital imperial, en busca de su querido nieto. Ginas Dongondalan se coló dentro del castillo del emperador. Tras encontrarlo, seleccionando algunos documentos, ella la saludó con una sonrisa un tanto salvaje. Ouges-chan, ¿cómo te va? Abuela, viniste. Por supuesto, ¿cómo crees que no lo haría? Bueno, agradezco eso. Entonces, dijiste que me necesitabas para algo. ¿Para qué? Sí, es solo que, podrías ayudarme a elegir a un candidato. Acierto, como estás aislado dentro de esa montaña nevada, no siempre se te llega información nueva. ¿Información nueva? Algo interesante. Tal vez. Hace algunos meses llegó un emisario de un país lejano, un emisario del reino hechicero. Al momento de pronunciar ese nombre, las orejas de Ginas se alzaron con curiosidad. Había oído sobre él de parte de Evileye y de sus amigas, pero ella no conocía muy bien ese lugar como para ir a sacar conclusiones. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Parece que tienes conocimiento del país. Bueno, es solo que necesito que me ayudes a elegir a algunos candidatos para el torneo mundial. ¿Torneo mundial? Sí, el rey del lugar, invitó literalmente a todo el mundo al lugar, aunque no sé cuántos de verdad vayan a ir. Después de todo, es un país gobernado por un no muerto. Se mire por donde se mire, la reputación de los no muertos no es muy agradable. En todo caso, celebrará un torneo que decidirá al ser más fuerte del mundo. ¿No estás interesada? Oh, sí que es interesante, quisiera participar, pero supongo que es mejor elegir un representante. Hay muchos dentro de los tres ejércitos, dejando de lado la personalidad, claro. Sí, eso es lo que me preocupa. Si dejo a alguien disciplinado participar, la reputación del imperio podría venirse abajo. Pero, ¿es necesario que enviemos a solo un representante? Ahora que lo dices, creo que no. Jaja, no lo había pensado tanto después de todo. Ah, sí que eres muy descuidado a veces. Bueno, deja que tu abuela elija a varios guerreros junto a ti. Puedo suponer que los documentos que revisas son datos de candidatos, ¿verdad? Sí, eres muy observadora, entonces, te agradezco de antemano. No hay nada que agradecer. Este es el país que creé después de todo. Sería algo malo verlo perder al inicio de todo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Elijamos a algunos, y vamos a entrenarlo un poco más. Cerca de 5 años, supongo que tomará ese tiempo llegar a todo el mundo y preparar todo, aunque eso sería sorprendente. Entonces, tenemos 3 años para entrenar a gente. La verdad es que quisiera ir allá personalmente para verlo en persona, pero tengo trabajo como emperador, no podré cumplirlo si me ausento mucho tiempo. Si eso es así, entonces dejaré a tu padre a cargo del imperio. También tengo un atajo para llegar rápido al lugar. ¿Eso es cierto?
Sí, y, por cierto, por lo que decías parecía que podrías verlo incluso si no estuvieras ahí, ¿cómo es eso? Ah, eso es por un ítem que me dio el emisario. Claro, tengo que enseñártelo esa grabación, los luchadores de aquel lugar son fuertes, lo puedo decir incluso si no estoy enfrente de ellos. Ouges fue en busca del cristal de grabación, reprodujo el video del encuentro de Saltear contra Momón, mientras veía la pelea, Gina se quedó asombrada, sin palabras, se quedó viendo el video hasta que este terminara sin ningún contratiempo. ¿Qué es eso? Fueron las primeras palabras que dijo Ginas al terminar de ver el video. ¿Qué pasa, abuela? No, es solo que, la fuerza, velocidad, está fuera de lo común, jajaja, creo que hasta podrían ganarme. Tras la risa de su abuela, Ouges se sintió algo intrigado por la fuerza de los guerreros dentro de esa transmisión. Agradecer si traes a grandes guerreros para que sea una mejor competencia, ¿verdad? Las palabras de Neía resonaron en su cabeza, tomando en cuenta sus palabras referentes a su rey, daban demasiada valía a sus palabras, su abuela era la guerrera más fuerte dentro de todo el imperio, si ella decía que era incapaz de ganarle a los guerreros dentro del video, entonces, ninguna de sus fuerzas podría hacerlo, entonces, lo único que verías tras la codiciosa invasión, sería el final más trágico, palabras que se acomodaban al escenario en el que se presentó aquel ser no muerto y que daba crédito a todas las palabras de egocentrismo. Ouges-chan, supongo que es mejor apresurarse. Sí, te lo agradezco. No, no me lo agradezcas, es más, iré contigo a ese lugar, quiero ver con mejor claridad el escenario de esas batallas, será muy excitante. Sí. 3 años pasaron rápidamente durante el viaje que tuvo Neía, todavía les faltaba llegar así a varias zonas dentro del territorio del continente sur. Un lugar donde la temperatura era muy baja, incluso con el abrigo grueso que se abrían sus cuerpos, el frío todavía podía sentirse en el cuerpo de Neía y los demás soldados humanos, fueron esos momentos, donde la presencia de la gran fortaleza era algo muy deseado, ya que la temperatura dentro del lugar permanecía estable, sin mencionar los baños caliente que habían en el lugar, agregando las suaves camas, se sentían un poco tristes al volver a salir del lugar, los carruajes y carretas tenían varios hechizos equipados, uno era la estabilidad de una temperatura, para que puedan calentarse dentro de los carruajes, otro era para una mejor adaptabilidad al terreno, esto les permitía viajar sin un gran movimiento, evitando así, mareos para las personas que no estaban acostumbrados a largos viajes, y mucho más si llevaban viajando más de 3 años, aunque hacían algunas paradas, esas cosas lo hacían por motivos diplomáticos, y no duraban más de un día en una ciudad, ya sea porque tenían prisa, o porque no eran buen vistos por algunos casos donde pudieron ingresar con los no muertos dentro de la ciudad, aunque esos casos fueron la minoría. Su llegada al centro del mundo, no fue para nada agradable tampoco, primero que nada, tuvieron que atravesar la niebla, era algo engañosa y tenía propiedades mágicas que les había comentado antes de salir de un puerto en dirección hacia el lugar, las brújulas no funcionaban dentro de la niebla, debido a que las propiedades mágicas naturales del lugar eran de tipo espacial, soportabas equipo contra ataques espaciales, entonces podrías pasarla como si no fuera nada, solo tendrías que lidiar con las rocas filosas ocultas por la nieve. El capitán del navío fue bueno en evitar ese tipo de desastre, aunque el barco en sí, no se equipó con protección contra ataques de tipo espacial, por tanto, cuando trataban de ingresar hacia el centro de la isla, los llevaba hacia otra parte, si iban por el sur, salían de la niebla por la parte norte sin haber siquiera tocado el centro, si iban por el oeste, se dirigían hacia el este, para poder llegar hacia el centro, era necesario un simple truco, cuando estabas de volver, después de eso, lograbas entrar hacia unas aguas diferentes, una ruta hacia el centro del mundo se abría, esta ruta podría volverse una mejor ruta para los viajes marítimos, claro que esto solo era posible si no lograban hundirse por las piedras filosas que se asomaban sobre el mar, ya dentro del mar que se dirigía hacia el centro del mundo, en el mar se formó diferentes fenómenos oceánicos, remolinos gigantes, junto con tornados de grandes magnitudes, tormentas eléctricas que azotaban el mar y liberaban rayos a diestra y siniestra, y aunque la verdad no sabían cómo, en el lugar también había algunos glaciares que podían hundir un navío enorme, luego de llegar al terreno costero, Neía y compañía no pudieron evitar alegrarse por sobrevivir a ese posible infierno, el miedo estaba muy arraigado en sus corazón y el deseo de tocar tierra fue algo memorable para ellos, pudieron ver también que el navío de más de 100 metros solo había sufrido algunos daños, a pesar de los grandes fenómenos naturales que se le presentó, los daños menores muertos.
Ya dentro de ese territorio, se encontraron con múltiples bestias mágicas de grandes niveles, fue en ese momento donde la presencia de los guardaespaldas se volvió notoria, como también la fuerza de los Caballeros de la Muerte y la gran fortaleza en donde se hospedaban, sin todas esas características ahí, dudaron de poder sobrevivir dentro de ese territorio. Lo genial del lugar, fue el gran paisaje que se ubicaba en el lugar, una gran cadena de montañas, y en el medio de todas el continente central, se encontraba una gran montaña, una montaña que alcanzaba los cielos y lo superaba fácilmente, aunque debido a que no había población que responda a sus anuncios, no pudieron realizar su trabajo mientras estaban ahí, por tanto, Neía y sus 4 compañeros, se centraron en entrar en el viaje que estaban en el lugar, tras un largo tiempo, lograron entablar una relación más amigable con los NPS mercenario, hasta el punto en el que, en algunas ocasiones se presentaban para ayudarlos con su entrenamiento cotidiano, eso era algo que Neía y su grupo no podían abandonar, incluso si estaban en un viaje, la debilidad era un pecado, por ese motivo, se entrenaban con una gran determinación. En el territorio nevado, los 4 humanos se encontraban entrenando en una fuerte ventisca, Neía trataba de encestar flechas en las blancos que hizo, pero el fuerte viento no la dejó, se encontraba temblando por el frío, si seguía así, sus dedos se congelarían, las otras 4 personas, practicaron con sus espadas, estaban bajo la mirada de los guardaespaldas, y a Neía le habían dicho en este ambiente, sería genial que la fuerza de tus flechas pudieran atravesar a sus enemigos incluso con este fuerte viento. A Neía esta sugerencia le gustó, un perfecto ambiente para entrenar la fuerza de lanzamiento, si lograba hacerlo, entonces la potencia sería mucho mayor y podría incluso atravesar grandes fácilmente armaduras con una sola flecha. Neía, creo que es hora que entres a la fortaleza. ¿Eh? Pero, Shisu-senpai, casi estoy por lograr algo. No, creo que más bien estás a punto de quedarte sin manos. Neía vio sus manos, aunque estaban cubiertos por guantes gruesos, pudo notar que estaban más entumecidos de lo normal, ella quería creer que fue por esforzarse mucho en el entrenamiento, pero si era verdad que la causa era el frío, la mejor opción era detener el entrenamiento por el momento. Neía-san, es mejor dejarlo para otro día, o para otro momento que tu calor corporal se recupere. El que le habló a Neía era el Minotauro negro, solo que esta vez, el pecho descubierto que mostraba se encontraba cubierto por una tela, incluso con la gran temperatura y su gran capacidad de aguantar bajas temperaturas, los minotauros todavía tenían un límite, por ese motivo, este llevaba un delgado abrigo blanco, los otros también llevaban equipo contra el frío. Aunque era difícil saber si era noche o no debido a que el sol se mostraba casi nada, ellos debían de esperar a que la tormenta de nieve pase para lograr seguir avanzando. En este territorio, encontraron razas que eran resistentes al frío extremo, debido a que tenían la información que había una ciudad en lo más profundo del continente, ellos salieron en su búsqueda, pero ahora estaban atrapados dentro de la tormenta, a esperas de que éste se detuviera para poder llegar hacia aquel lugar. Después de calentarse dentro de la fortaleza, dejando afuera a los no muertos, quienes no se veían afectados por este clima, se concentraron dentro de la fortaleza, debido al gran esfuerzo que sus 4 compañeros hicieron, se fueron a descansar después de tomar un baño caliente. Neía-san, usted es mucho más fuerte desde que la primera vez que la vi entrenar. ¿Eso crees, Nix? Como el Minotauro Oscuro no poseía nombre propio, con el paso del viaje cada miembro recibió uno, ya que era algo difícil dirigirse a alguien que no poseía nombre propio, con eso hecho, el nombre del Minotauro Oscuro era Nix. Él fue el primero de los guardaespaldas que se logró comprender con el grupo de Neía, incluso con eso, también se concentraba en ver el entrenamiento de estos soldados, y en algunas ocasiones también brindaba uno que otro consejo. Neía es más fuerte que hace 3 años. Shisu señaló el crecimiento de Neía en todo el tiempo de viaje, levantando un pulgar como aprobación. Eso me alegra mucho. Es el fruto de vuestro entrenamiento continuo. Gracias, Nix. Es solo la verdad. Bueno, tengo que irme, vamos a tomar turnos para entre los guardaespaldas para ayudar a vigilar la situación de afuera con los vehículos. Si quieren puedo ayudar. No, no es necesario, por el momento, debería de descansar el cuerpo, si lo exiges demasiado puede resultarte malo. Neía, debe de dormir, también Nix. Bueno, supongo que no hay nada por hacer en este día, más que esperar a que pase la ventisca.
En la primera ronda en donde CZ salió afuera a revisar la situación, pudieron encontrar algunos cadáveres, era de algún tipo de bestia, era yetis. Habiendo querer atacar a los vehículos, los caballeros de la muerte los neutralizaron. Esta situación se presentó en algunas ocasiones durante el viaje, a veces dejaban que Neia se uniera a la vigilancia, pero era mejor que descansara, ya que, el estrés mental que sufría solo por poder hablar con algunos nobles, líderes tribales o reyes era algo de una categoría diferente. Tomando en cuenta que todavía faltaba dar una visita total al continente norte, debían de esforzarse mucho más, para poder cumplir con las expectativas del rey hechicero. Fin del capítulo 37. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.